Buenas noches, gurises, ¿cómo andan? Che, ya veo que la semana pasada no hablaban de Venezuela, tenían un comunista ahí y no podían hablar de Venezuela. Hoy que tienen un economista ahí, ¿le podrían pedir por favor que hablen del tema del déficit fiscal y el pozo en el que se está metiendo este gobierno después de 15 años? Gracias, nos vemos. Manda tu mensaje de audio a nuestro WhatsApp 092-633-427. 21 horas 53 minutos, nos vamos a meter en el mundo de las profesiones, en el mundo del especialista. Al oyente que pedí una pregunta picante, capaz que la dejamos para el final, ¿no? Vamos a entrar un poquito en clima antes. Vamos a llevarlo despacio. A conocer y a presentar a Federico. Bienvenido, Fede. Buenas, ¿cómo andan? Bien, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Un placer tenerte. Vos sos economista recibido. Así es. Bien, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Exactamente. Terminé la licenciatura en el 2011 y acabo de terminar la maestría. Opa, ¿maestría en qué? En economía también. Bien. Yo hay una duda que tengo así como de base sobre la facultad. No tengo demasiado clara la diferencia entre contador público y economista. Bueno, en las carreras, digamos, se separan bien al comienzo, ahora incluso más temprano que antes. Antes hacían el primer año juntos y ya a partir del segundo se separaban. Yo te puedo hablar de la carrera de economía, de la carrera de contador, capaz que te puedo hablar más Alf. Pues invitamos a otra persona, invitamos a un contador un día. Bueno, que sepa, por favor. Pero digamos, tenemos un tronco de materias comunes al principio de la carrera, que son básicamente cálculo, introducción a la economía, introducción a contabilidad y administración. Algún derecho, capaz. Algún derecho, y después ya nos separamos y la carrera de economía toma, digamos, materias específicas que la de contador no tiene. Estadística, ponele que es la especialidad de Alf, el economista tiene, pero no es igual la materia. Claro, ahí va. La carrera de estadística es mucho más fuerte, el enfoque estadístico. Claro. Nosotros tenemos dos estadísticas fuertes. Después, por ejemplo, creo que la carrera de estadística tiene más ramas particulares como probabilidad, inferencia y eso, que nosotros lo vemos más en conjunto, digamos. Intentando generalizando mucho, ¿no? Claro. Poniendo así como el foco bien amplio, bien abierto. ¿Qué hace un economista? ¿O cuál es el perfil que tiene el economista? ¿Qué hace? Vende humo. Bien, pero ¿cómo hace para vender humo? Y ahí va, y lo importante es que la gente lo compre. O sea, que te muestres convincente con lo que estás diciendo. Yo compro lo que sea, si me lo vendés bien. Claro. No, a ver, en realidad, a medida que se avanza en la carrera, vos te vas declinando por distintos perfiles y generalmente eso va en gustos de cada uno y en dónde pensás que podés insertarte laboralmente, digamos. El campo hoy en Uruguay es bastante reducido, digamos, de la inserción laboral. Digamos que como habría tres grandes áreas, que es el sistema financiero, la parte de bancos y demás, en donde el economista se encarga de, por ejemplo, de regular carteras, decirte qué te convendría invertir o dónde poner la plata, qué te convendría hacer de acá a 2 años. Después la parte más bien social, que tiene que ver con mercado de trabajo, pobreza, desigualdad, etcétera, que ahí más bien el trabajo está en el sector público. Y después también una pata más bien de macroeconomía, que tiene que ver con la planificación macro, de estimaciones del Producto Interno Bruto, del consumo, de la inversión, etcétera, etcétera. Y una cuarta pata, digamos, que va por el lado de la investigación, y eso ya es más que nada la universidad, digamos, que tiene su instituto y su departamento de economía, que se dedican básicamente a hacer investigación. El CIMBE, por ejemplo, ¿en qué pata de eso? Ahí va. En realidad el CIMBE es un centro de investigación económica que es como privado, ¿sí? O sea, se dedica básicamente a la investigación, pero que no, digamos, depende de la universidad. Claro. Hablaste del tema laboral, del campo laboral, ¿no? De esa cosa macro que para muchos es inalcanzable, entre los que me incluyo. ¿Cuánto en tu vida personal utilizás de lo que aprendiste? ¿No? Porque vos decías, bueno, invertir en tal cosa, gastar en tal cosa, en tal otra. ¿Es aplicable eso a la vida cotidiana o no tanto? Y en realidad, o sea, de lo que vos aprendés en la universidad, en la práctica,
uno intenta aplicar, pero lo cierto es que se queda, esos conocimientos no, la mayoría de las veces no se aplican, y una vez termina apelando más al sentido común y a lo que le enseñó la Universidad de la Calle que la Universidad de la República. Qué lindo. ¿Está? Tranquilo, Julio. Peñarol, Peñarol. Digamos, obviamente la carrera te prepara y te da herramientas para insertarte de manera más adecuada al campo laboral, pero digamos, uno en el campo laboral crece, pienso yo, mucho más con la práctica del día a día y aprende con la práctica del día a día. En ese sentido, por ejemplo, yo no te sabría decir, por ejemplo, hoy qué te conviene hacer con tu dinero, pero una persona que tal vez trabaje en el ámbito financiero, seguramente con la práctica adquirida en años anteriores, te pueda decir que es más conveniente. Voy a hacer una más genérica capaz todavía antes de meternos de lleno en tu trabajo. La economía, ¿cómo definirías la economía? ¿Es una ciencia? Ahí va. La economía se define como ciencia social en el sentido de que estudia, digamos, el comportamiento del ser humano en sociedad, ¿tá? Y entonces vos me podrías decir, bueno, ¿en qué se diferencia de la sociología o de la filosofía? Porque esas ciencias también estudian básicamente eso. Y en realidad, bueno, la respuesta viene por el lado de que la economía se concentra en ciertos procesos de ese comportamiento, que son la producción, la distribución, el intercambio, el consumo y la acumulación de riqueza. Esa es como la definición más global de la economía, el estudio de esos procesos económicos. Yendo tipo más si nos ponemos más finos, o la definición que comúnmente se adopta en la práctica es, bueno, que la economía estudia cómo el ser humano asigna recursos escasos a la satisfacción de necesidades que son infinitas. Entonces ahí surge un concepto que es básicamente el de la escasez, y cómo hago yo con mis recursos, que ya sé de por sí que van a ser escasos, para satisfacer mis necesidades que van a ser infinitas. Y ahí, digamos, ese concepto adopta una idea de pensamiento de los economistas, que es pensar en términos de costos de oportunidad, lo que se llama, que es que cada decisión que vos tomes estás asumiendo un costo. O sea, por tomar la decisión A, no estás tomando la decisión B. O sea, por venir hoy acá ustedes a hacer este trabajo, están eligiendo hacer este trabajo y están sacrificando no estar en su casa cenando. ¿Se entienden? Sí. Clarísimo. ¿Y en tu caso dónde trabajás? Yo trabajo en el Ministerio de Trabajo. Bien, en la parte más social que decías. Sí, o sea, trabajo en la unidad estadística, y en realidad ahí lo que hacemos básicamente es, nos dedicamos a procesar y a elaborar información vinculada al mercado laboral. Varias temáticas, digamos, o sea, particularmente yo estoy metido en empleo juvenil y en informalidad y en empleos verdes. McDonald's. Sí, McDonald's es un gran demandante de empleo juvenil. ¿Qué son empleos verdes? Ahí va, empleos verdes es algo medio nuevo. Esto de las farmacias, del porro, eso. Bueno, puede estar vinculado. Básicamente eso es la combinación de empleos que respeten el medio ambiente y respeten las condiciones de trabajo decentes. O sea, es como una combinación ahí. Y bueno, por ejemplo, medidas que tomen los trabajos para ser cuidadosos del medio ambiente y para respetar las condiciones en las que... ¿Existe un certificado de empresa verde, digamos? Todavía no. Se está en el Ministerio de Turismo ahora sé que se está trabajando en un sello verde que tiene como esta pata de decir, bueno, por ejemplo, esta empresa fabrica un producto que es respetuoso del medio ambiente porque, no sé, cuida el agua, porque gasta poca energía, porque no imprime papeles y respeta, no sé, tiene a todos los trabajadores registrados en BPS, por decirte algo. Está un poco verde todavía el proyecto. Tremendo. Vos, Federico, tendrás obviamente un grupo de amigos de economistas o contadores que saben mucho del tema, pero también te relacionás con otros que pecarán más ignorantes como nosotros. ¿Te parece así? También generalizando, pero como que el uruguayo medio, así, el ciudadano de a pie, ¿sabe de economía? O sea, ¿tiene las básicas o más son un medio burro? En general. No, hay que evangelizar mucho todavía. Yo creo que hay que transmitir el conocimiento todavía porque falta bastante.
creo que en general la gente como que no le llega a la economía o no se interesa mucho, y que también, digamos, como que el economista parece como algo así medio aislado de la sociedad, cuando en realidad, que creo que eso es culpa de nosotros, cuando en realidad debería estar mucho más ahí metido en lo social y, por ejemplo, guiar a la población en sus derechos, como por decirte algún ejemplo así práctico, decir, bueno, tenés no sé, existe la Defensoría del Consumidor, en donde, no sé, si no te aplican el débito correcto con la ley de inclusión financiera, puedes ir a quejarte y estás en tu derecho de quejarte. Bueno, para darte simplemente un par de ejemplos, Federico, de la ignorancia que reina, yo me voy a postular por una pregunta ignorante. Willy, vos también tenés yo tengo mi gran pregunta ignorante. Voy a arrancar yo, me voy a acercar a mi pregunta ignorante. En el tipo de cambio, ¿no? En los cambios, cuando dicen la cotización de la moneda, compra y venta, nunca sé, vos me podrás saciar esta duda, ¿cuál es cuál? O sea, ¿la compra es la compra para mí o la compra para él? No, vos siempre tenés que pensar que cuando vos vas a comprar algo y hay dos precios, generalmente te van a vender al más caro. Entonces la venta es la venta para para la empresa. O sea, lo que ellos venden... lo que ellos venden, o sea, y a lo que ellos te compran, exactamente. Es compra-venta es referido a la empresa, es referido a ellos. Exactamente. Excelente, gracias. Exactamente. Bien. Te va a salir más caro siempre. De hecho, es como... Por eso la venta siempre es más. No, claro, exactamente. Ellos te compran barato y venden caro. Exacto. Es como... Sí. La utilidad. Pluralidad. Y es algo como, no sé... como un chanchullo habilitado, digamos, porque no porque está regulado, eso tiene un máximo. Creo sí, está regulado por el central, la las máxima diferencia que puede haber entre compra y venta, o pueden poner lo que quieran. No, eso no, la verdad que no sé. No podrían poner lo que quieran porque el mercado, digamos, es bastante competitivo. Pero los aeropuertos se aprovechan mucho de eso, ¿no? Exacto, sí. Claro. Sí, yo igual tengo la solución para todo eso. Estoy esperando esta pregunta de Willy hace un mes. Porque yo, en una idea muy piola que tengo, que me gustaría poder aplicarla, que no he tenido la posibilidad de hablar con Astoria, conseguir el mail. Macroeconomía, loco. Macroeconomía. No sabemos lo que es, pero no importa. Yo tengo la idea y digo, vos, ¿y por qué no imprimimos billetes a cara de perro? Y empezamos a repartirle. No, es tan fácil. Excelente. De callado. No, pero es... Mirá, No le decimos a Estados Unidos. por año, ¿cuántos son? ¿3 millones de personas? ¿O cuánta gente? Cabeza de familia, ¿no? Que se registren todas las cabezas de familia. Y a cada cabeza de familia le damos... Billete de 2.000 para ahorrar tinta. Muchos billetes de 2.000. Sí, Se lo damos por mes, pero no 8 se lo damos. kilos, ponele. No se lo damos todo en un año. Se lo damos todos los meses, le damos 40.000 pesos. Ponele. Bueno, ¿Se puede eso? no es aconsejable. ¿Y qué pasa? En realidad lo que pasa ahí es que, a ver, el dinero es un bien especial, pero en esencia se comporta como cualquier otro bien. Es un bien especial porque cumple con ciertas características que los demás bienes no cumplen. Como por ejemplo, es el bien por esencia de unidad de cuenta, ¿tá? Que quiere decir eso, que todos los precios de la economía están expresados en dinero. Uh-huh. Por ejemplo, yo te puedo decir, esta campera vale 1.000 y esta remera vale 100, pero no te voy a decir, esta campera vale 10 remeras. ¿Me explico? Claro. Entonces, o sea, los precios de la economía están expresados en un único bien, que es el dinero. Después, otra de las características que cumple es que es un medio de pago y un medio de cambio, que es que el dinero lo podés pagar, podés cancelar las deudas con el dinero y podés intercambiarlo por cualquier otro bien. O sea, si vos vas a comprar un alfajor y te sale 10 pesos, probablemente el kiosquero te acepte la monedita de 10, pero no te acepte 10 caramelos de 1 peso. Si vos tenés 10 caramelos, el tipo te va a aceptar la monedita de 10. Clarísimo. Entonces, ahí el dinero cumple la función de que lo podés cambiar por cualquier otra cosa. Y además, en las economías no inflacionarias cumple también otra función, que es la de reservar el valor. Que esto, o sea, hay un ejemplo muy lindo de Juan Ramón Carrasco, que se lo hizo a la gente de River, que decía, por ejemplo, le hace un billete de 100, todo sanito, y sigue valiendo 100 pesos. Si vos lo arrugás, lo pisás y todo, sigue valiendo 100 pesos. ¿Tá? Que con los demás bienes no pasa, porque si, o sea, vos compras un celular nuevito, bla, 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 por más que sea el mismo celular, pasa el tiempo y vale bueno, menos. Y vale menos, ¿tá? O sea, si yo te lo quiero vender, me vas a pagar menos.
¿por qué, por qué se comporta esencialmente como cualquier otro bien, a pesar de que tiene estas características que lo hacen distinto, que en realidad cumple, digamos, con lo que se llama en economía ley de oferta y demanda, que es cuando un bien, digamos, vale menos o es menos valioso cuando hay en abundancia, ¿sí? O sea, bueno, yo qué sé, acá en Uruguay hay agua y entonces vale poco, en Venezuela hay petróleo, entonces vale poco. ¿Cuándo vale más? Cuando hay escasez, ¿sí? Cuando no lo tenés, ¿está? Y eso pasa en todos, ¿tá? Con todas las cosas. ¿Qué es lo que pasa si vos tirás mucho dinero al mercado? O sea, si imprimimos, agarramos los billetes, lo que pasa es que en realidad... Además de ser todos ricos, ¿no? Y salvar mejorar el nivel de vida. Y salvar todos los problemas de Uruguay. Lo que pasaría es que aumentaría la oferta de dinero y entonces ese dinero que hay, digamos, pierde valor. O sea, habría abundancia de billetes en el mercado y eso pierde valor. Y por lo tanto, como pierde valor, lo podés intercambiar cada vez por menos de los otros bienes. Clarísimo. ¿Me explico? Y entonces no tendría mucho sentido porque podés comprar cada vez menos bienes con mayor cantidad de dinero. Hay que comprar otra impresora y imprimir más billetes. Eso lo que se llama eso, en realidad lo que hace es inflación. Es la enfermedad de la moneda que básicamente lo que te está diciendo es, bueno, llenaste de billetes el mercado y esos billetes no los podés intercambiar o los podés intercambiar cada vez por menos cosas porque aumentaste la oferta demasiado. Que eso sea ahí a lo que va es el concepto de riqueza no se asociaría con el concepto de acumulación de billetes, digamos. A ver, esto data de, no sé, siglo XV, XVI, cuando los españoles y franceses que vinieron acá se llevaron todo el oro y la plata bajo la convicción... Sin opinar ni nada, hechos, ¿no? No opinó. No, son hechos. Se llevaron todos los metales preciosos y lo que generó eso en España y Francia fue la primera gran inflación europea, digamos. Claro. Porque llenaron de metales preciosos esos países y podían comprarse cada vez menos cosas con el oro y la plata. Bien, está comprobado entonces que si eso pasa... Claro. No animamos a la prueba. ¿Hay algún país que lo haya hecho últimamente o el último, más allá de eso, oro y plata de Francia y España? ¿Algún país, no sé, dinero? Tipo algún norcoreano así, loquito que arranca a darle y dice, bueno, no le importa nada? Sí, o sea, que le dé, es una política que en realidad se hace, porque por ejemplo, la hizo Estados Unidos cuando cayó en la crisis del 2008, que en realidad lo que hace es, bueno, igual tenemos hambre y necesitamos plata para comer, entonces llenemos de billetes el mercado. Aparte, Estados Unidos cuenta con la ventaja de que el dólar es moneda internacional y entonces... abro comillas, digamos, exporta inflación, digamos, o sea, no solo llena de billetes Estados Unidos, sino que llena de billetes el mundo. Claro. Por eso también el dólar estaba bastante bajo en aquellos años. Y sí, o sea, es una política que se hace, en Uruguay se hizo bastante, y de hecho las causas de las grandes inflaciones, algunos consideran que es esto, es que el Banco Central llenó de dólares, llenó de pesos el mercado más de lo que debería, y eso generó inflación. Creo que hoy el país, lo que vos preguntabas, Alfonso, Venezuela creo que está en una situación así, que otro día cuando fue a jugar a Uruguay contaban que cambiaron $20 y tenían valijas y valijas de billetes venezolanos. Claro. Lo que pasa es que con esos billetes venezolanos no podés comprar nada. $20. Claro. ¿Tiene que ver con lo que dijo el primer oyente de todos? ¿De lo de Venezuela? Sí. Puede ser. Bueno, al fin hablamos de Venezuela, ¿no? Para el oyente. Ya que recién se engancha, le decimos que estamos con el especialista, con Federico, que es economista, y que responde también lo que la gente pregunte. Por ejemplo... WhatsApp 092-633-427. Me acabo de dar cuenta del problema. No se puede porque los economistas ya imprimen billetes y la tienen tan clara que inventaron todo este verso para no permitir en el baño, pero entre ellos imprimen billete en el sótano de la facultad todos dicen la misma verdura de la inflación.
Que pase el número del oyente, lo vamos a rescatar del baño, lo que quedó. Señor economista Federico Araya, ¿me podría poner un ejemplo que a mediano y largo plazo un país haya funcionado de acuerdo al régimen que usted tanto defiende? Le está acusando de defender un régimen así, Y de la conoce nada. cosas, claro, Sí, conoce cosas que fuerte. nosotros no. Fuerte. ¿Querés responder esto, Federico? Y la dejamos para lo último, capaz. La dejamos para el Bueno. último. ¿Tenemos alguno más? Sutil, el muchacho el economista, que dijo, los economistas que cuentan pobres están en el Mides. Yo no entendí eso. ¿Por qué? Señor Faraya, si usted tan zurdito es, ¿no? Bueno. ¿Por qué defiende tanto un régimen directivo a nivel futbolístico presidido por el señor Damiani, el cual, para traer grandes estrellas como el señor Maxi Rodríguez, no le paga a los pibes y se atrasa en sueldos? ¿Por qué usted apoya ese régimen? Lo importante es que con respeto, ¿no? Bueno, Le dicen con ustedes, respeto, chicos. sí, con respeto. ¿Hay más? Vos, invitaron a un economista y llevan un zurdo también, la puta madre. Un loco que trabaja con proyectos verdes. Economista, papá. No quieren invitar a alguien en serio. Manda tu mensaje de audio a nuestro WhatsApp 092-633-427. Tremendo. Y tenemos aparte un mensaje de texto que lo envía Chula desde Santa Fe. Dice, buenas noches, le quiero Qué mandar un grande. saludo al mejor coach de la historia. Y a su amigo Alf que me mandó con él. Muy bien, muy bien. ¿Coach? ¿De qué? En realidad yo soy parte de la comunidad Couchsurfing, que es, digamos, una comunidad de viajeros que ofrecen su hogar. Ah, yo pensé que era coach como economía. entrenador. Nada que Es ver un con levante, economía. es un no. levante esto. Un Airbnb gratuito. Exactamente. Por favor. Ahí va. Sí, Alf nos ha exactamente. contado. Te mando un besito. Bueno, pero es un oyente, vos, respeto. Un saludo bueno, para bueno. ella. ¿Puedo hacer mi pregunta de burro? Sí. ¿Qué es el dólar interbancario? Oh, billete. El dólar interbancario billete. Bueno, el dólar interbancario es, digamos, como un promedio entre lo que es la compra y la venta. Y es ese el que toman, digamos, los bancos para hacer las transacciones. Para no joderse entre ¿Qué? ellos. Entre ellos. Exactamente. Transacciones entre ellos, Exactamente, pero que exactamente. si se compran O dólares sea, entre claro, ellos, entre ellos transan su valor de cambio de moneda, digamos. entre lo que está, entre lo que aparecía a la venta y la Claro. compra, hay un valorcito en el medio que es el que toman para ¿Qué? Y Exactamente. otra más, el dinero tiene que tener un respaldo en metales, o sea, en oro, no sé qué, vos no hay nadie que controle, vos podés emitir mucho más de lo que tengan, no hay nada que, ningún parámetro, nada. O sea, en la política monetaria, vos en el Banco Central tenés un conjunto, digamos, de lo que se llama reservas internacionales o activos de reserva, que es como, bueno, tenés que tener una cierta... la verdad, la parte legal no la sé, pero tenés que tener un cierto respaldo para la emisión. ¿Eso que es en lingotes de oro? ¿En qué? Sí, o sea, está en oro y dinero, moneda extranjera, digamos, Ajá. que es como, bueno, hasta acá, digamos, puedo quedarme con la bóveda. O sea, esto es lo mínimo que puedo tener. ¿Tá? Bueno, ¿Qué grado de previsibilidad tiene la economía? Vos, por ejemplo, ¿sabés a cuánto va a estar el dólar el año que viene? No tengo ni idea. Pero podrías saberlo si lo Pero, estudiás. ¿y qué No opinás tengo ni idea. de los economistas que dicen a cuánto va a estar el dólar el año que No, viene? que no les crean. Ah, ¿no? No, Son una no. manga de ladrones. ¿No se puede prever? No, a ver, en realidad no se puede prever. No se puede prever porque si bien hay modelos y comportamiento y eso, la economía es muy dinámica, digamos, y no sé. A ver, por poner un ejemplo, mañana Estados Unidos le declara la guerra a Corea del Norte y el dólar puede arrancar para cualquier lado. Sí, ¿por ¿Ah? qué incide eso? ¿Qué tiene que ver? Y bueno, porque los mercados, digamos, no sé si se pueden decir, son muy temerosos. Digamos. Cagones. Cagón. Cagones creo que no se puede decir. No. Uno tiende a reaccionar como, oh, qué horrible, digamos, ante esas cosas. Y sí, y bueno, y entonces no se puede prever. Digamos, uno podría decir, bueno, puede estar entre tanto. Generalmente lo más recomendable es que el economista salga a la prensa diciendo, bueno, según mi modelo va a estar entre tanto y tanto. Dar un intervalo de confianza, decir, por ejemplo,
para junio del 2018 yo creo que va a estar entre 30 y 35, ponele. Pero claro, el ancho de esa banda es muy amplio y entonces la gente quiere decir, no, va a estar a 32,7. No va a estar a 32,7. Y así le erran. Lo que sí hacen muy bien después es explicar por qué le erran. Falló la realidad, digamos, no el modelo. Lo que falló fue la realidad. Eso es genial. Yo me quedo con esa frase, según mi modelo. Claro. ¿Hay modelos de economía? ¿Cada cual tiene su propio modelo? Claro. ¿O hay modelos preestablecidos que vos elegís cuál te quedás? Según mi modelo quise decir, o sea, según por ejemplo las variables económicas que vos estimes pertinentes para proyectar el tipo de cambio. Por ejemplo, bueno, según mi modelo, yo qué sé, la economía va a crecer, por ejemplo, el producto va a crecer a 3%, y capaz que ese Alf agarra y dice, no, para mí va a crecer 2,5 y ya eso nos cambia la proyección. Te cambio un poco el ángulo. ¿Qué opinión te merece la inclusión financiera? Así, una cosa medio global, ¿no? Tampoco te voy a pedir que... No, yo creo que es una es una buena, no sé si es una buena ley, pero va en el camino que va al mundo de que cada vez se use menos dinero en papel, digamos, y cada vez más se empiece a usar dinero electrónico. Sí, tiene algunos... Creo que hace falta mucha más educación en que, por ejemplo, al comerciante pequeño capaz que le aumentan mucho los costos y habría que hacerlo gradual en ese sentido, capaz que de facilitarle a los comerciantes pequeños un subsidio o alguna cosa de esas para que el cambio no sea tan abrupto. Pero creo que tiene cosas interesantes, sobre todo favorece a los consumidores que puedan tener acceso a una tarjeta bancaria y a usar el débito y aprovecharse del descuento. Y después creo que también algo que puede, todavía no se ven esos efectos, pero que puede estar interesante es que favorece, digamos, la formalidad, en el sentido de que, bueno, de que si vos como trabajador estás registrado en una cuenta bancaria, tenés acceso al sistema financiero y eso te da cierta información sobre el perfil del trabajo que vos estás teniendo. Y eso que yo estoy viendo pasar cada vez más seguido, el Bitcoin, ¿no? Que es la moneda... Sí, ¿Pensás que online. ¿Pensás que va a aprender? ¿Es ilegal hasta ahora o está regulado eso? Y no sé, pero yo lo he visto en series que tratan medio sobre narcos. Por lo general ahí va. Tranquilo. Asociado a las cosas buenas, digamos. Entonces va a aprender. Va a aprender seguro. Y sí, o sea, generalmente las cosas estas que se instalan por fuera, pero terminan siendo tan masivas, a los gobiernos les conviene legalizarlas, claro, por decirlo de alguna manera. Alguien que firma como Uranga en el Twitter, Luigi. ¿Cuál es el Twitter? Twitter, @tampoco radio. Dice que le dé puntaje a cada uno de los gobiernos del FA. Del 0 al 100. Del 0 al 100, siendo 100 izquierda. Puntaje en el sentido de grado de izquierda. Grado de izquierda. Vamos rápido. El grado de izquierda. El primero de Tabaré. El primero 75. ¿Sí? Mujica. Y 80 capaz. Ajá. Y el segundo de Tabaré. 50. Opa, duro, ¿qué pasa? Y vos tenés más o menos estudiada la historia de la economía uruguaya. ¿Tenés idea si hubo, no sé, cuál fue el periodo de más crecimiento? Sí. El periodo de más crecimiento fue, o sea, es el reciente, entre 2005 y 2014. Más que esto que dicen que el 50... ¿Está chequeado eso? Sí, está chequeado. Anda a chequearlo a la concha de tu madre. ¿Tenés, no sé, economistas históricos del Uruguay que siga o que siga su teoría o algo así? Gastori. Sí, o sea, hay investigadores de historia económica que se han dedicado básicamente a reconstruir lo que pasaba en los primeros años del siglo XX y no han dicho se ha cumplido lo que yo pensaba o cosas así, porque se han dedicado más bien a estudiar la parte histórica y no a hacer teoría predictiva y demás, pero sí hay historiadores económicos. ¿Quién sería el economista más destacado de la historia del Uruguay? El Obdulio. Esos historiadores de la economía no destacan a uno en particular. No, por ahora no. O sea,
ahí en la yerga económica, creo que Daniel Astori es el que más... ¿Es economista y contador? Es loco? economista y contador. ¿Pero Achugarri hizo algo de economista o sirvió para hacer arreglos ahí? Achugarri creo que es abogado. ¿Hizo algo de economista o no? nada? Creo que no. Era. Perdón. Que en paz descanse, un saludo a su familia. No, lo que pasaba en aquellos años es que la gente había perdido la confianza en los economistas y en particular en el gobierno, y el gobierno optó por poner a un político enfrente del Ministerio de Economía en vez de un técnico. Y la anterior que te corté en realidad, otras épocas gloriosas de la economía celeste, aparte de la actual. Bueno, entre el 45 y el 57, digamos, ahí la época de Luis Valle Berres. Mirá. Esa época, o sea, fue un crecimiento también importante, que se transmitió a indicadores sociales, y también los primeros años, digamos, entre 1900 y 1915, con las estatizaciones y demás. Bueno, recta final, queda una pregunta, la del millón. WhatsApp 092-633-427. Señor Araya, ¿me podría decir por qué los países que peor les ha ido en Latinoamérica han sido los países que más hacia la izquierda se han corrido? ¿Cómo está la gente? Ejemplo, Argentina, Venezuela. Y los países más centralizados, con políticas más económicamente abiertas, les ha ido mejor. Es el caso de Uruguay. ¿Cómo está la gente con ese ruidito que se escucha? Está arrancando ahí. ¿Hay alguno más? Sí, una duda. ¿Cuál es la diferencia entre economía y finanza? No es mala. ¿Así se puede decir en una frase? Y creo que la economía engloba a las finanzas. Ajá, bien. Con respecto a la... Esperá, con respecto a eso no respondió un carajo limitado, ¿no? Pero quedó lindo, ¿no? Economía global de la finanza. No respondió qué mierda de economía. Aparte, qué es la finanza. ¿por qué se metió en economía y finanzas si la economía ya incluye la finanza? ¿Por qué no incluye la pero bueno, en quedó otros lados lindo. se llama Ministerio de A ver, ¿qué más? Vos, lo del coach es eso que es para cogerse alemana, Y ya que estás ahí, que explique cómo es. O sea, yo te elijo una islandesa, una noruega y un modelo de sillón y nada. ¿Listo el catálogo? ¿Cómo es? Manda tu mensaje de audio a nuestro WhatsApp 092-633-427. Vamos a ir enganche con esta última pregunta del oyente atrevido. Acá Huevo dice: decirle a Araya que se apure, que tengo hambre y sed. Porque la gente que te conoce por el nombre y el apellido claramente son amigos tuyos. Y la pregunta del millón, Federico, que le hacemos a todos los entrevistados, sean economistas que le podemos hacer o almaceneros. al coach surfer también, ¿no? No, economista. Yo tengo el prejuicio de que la facultad de Ciencias Económicas es el templo del Levante. Nivel. ¿O me equivoco? Nivel, mamita. Levante, no sé, hay muy buen material. ¿Cuál es la pregunta, Nachito? Yo hice una y ya me la respondió. Ahora, siendo economista, el ambiente de los economistas. Cuando se dividen las carreras, ahí el nivel ya se viene un poco abajo. Es en contaduría que está la cosa. Sí. En contabilidad es donde están la creme de la creme, digamos. Qué jugador. Pasa que el surdaje por lo general se tira para... El surdaje se tira para la economía. Mucho CC ahí, mucho peludo. Mucho peludo y desaparecen las rubias de mi El economista administra riqueza y el contador administra progreso, claramente. Excelente. Excelente. Yo no lo entendí, pero me pareció que se lo re bien. Federico, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por este rato y suerte. Nosotros ya nos vamos a ir. Creo que ahora sí viene Liberia en 2 minutos. Y después, gracias a YouTube por todo lo que nos das.